Hola a todos, esta es la clase del tema bosquejos. Pregunta inicial. Y esta pregunta la vamos a platicar en la sesión presencial para entender qué experiencia previa tienen ustedes respecto al tema de bosquejar. ¿Qué participantes del curso han tomado ya antes un curso de dibujo técnico durante la preparatoria y tal vez algunos de ustedes hicieron una preparatoria con carrera técnica? Y es interesante e importante saber quiénes de ustedes tienen ya nociones para saber de qué punto partimos. Si no tienen experiencia en absoluto, no hay problema. Aquí vamos a comenzar a ver las bases para poder comenzar a trabajar. Enseguida hay que platicar cuál es la diferencia entre un diseñador de producto y un diseñador mecánico. Acá vamos a ver un par de imágenes contrastando las dos perspectivas. En primer lugar, el diseñador de producto. Y acá podemos ver un bosquejo bastante profesional del diseño de un automóvil. Y aquí podemos discutir lo siguiente. Un diseñador de producto tiene un enfoque en la apariencia del producto con ciertas nociones del funcionamiento y la manufacturabilidad del producto. Por ejemplo, muy fácil de observar, en estos bosquejos de este automóvil podemos ver que las ruedas tienen un diámetro tal que no podrían ser incluidas en un auto que opere en la realidad, ¿sí? Están representadas de una manera gráfica, pero un carro con unas ruedas de ese diámetro, sin espacio contra la apertura en la salpicadera, pues no podría operar correctamente, ¿sí? Pero trata de representar aquí este diagrama el funcionamiento en básico del auto. Tiene que tener 4 ruedas, eso es correcto, pero no lo detalla, ¿ok? Se enfoca en la apariencia. Por otro lado, acá vemos una imagen que representa el diseño mecánico del auto. El diseñador mecánico tiene un enfoque en el funcionamiento y la manufacturabilidad con nociones en la apariencia del producto, ¿sí? Hacemos el diseño mecánico de las piezas, pero tenemos que tener en mente qué volumen van a ocupar esas piezas y cómo se van a acomodar los componentes dentro de ese volumen. Bien, para representar esas apariencias, ese volumen, dimensiones generales y cómo se distribuyen las geometrías de las piezas o las piezas dentro de un ensamble, tenemos la teoría de la representación de formas. Y bien, todo dibujante, inventor o constructor debe de poseer dos cualidades esenciales. La primera, debe de ser capaz de imaginarse la forma y dimensiones de un objeto. Y la segunda, debe de ser capaz de describirlo gráficamente de tal forma que otras personas lo puedan comprender. Y aquí vemos en esta imagen, de hecho, lo que parece ser una reunión entre varias personas en las que están discutiendo el diseño de un producto, ¿sí? Entonces, este diseño debe de estar representado gráficamente de tal forma que se pueda comunicar exitosamente a otras personas. Muy bien, vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es un bosquejo? Bueno, un bosquejo es un dibujo rápido realizado comúnmente a mano porque pues se puede tener una idea en cualquier momento y no tener a la mano una computadora o no tener una mano una computadora con un software CAD cargado
Entonces es muy común que se realice a mano con la intención de representar las geometrías y funciones generales de un componente. Aquí podemos ver, por ejemplo, el bosquejo de una cafetera, ¿sí? Y podemos ver que las líneas no son perfectamente rectas o perfectamente circulares, que no coinciden, los puntos que deberían de coincidir entre ellas se traslapan o quedan cortas un poco. Inclusive algunas de ellas no son una sola, sino que son varias líneas encimadas. Pero cumple con el objetivo de informar las funciones principales y las geometrías generales de este producto. Eso es un bosquejo. En inglés se utiliza la palabra sketch y en los programas CAD vamos a ver esta palabra en el icono donde vayamos a ir al módulo del programa CAD en el que vamos a empezar a trazar las líneas principales de la geometría. Acá vemos otro ejemplo de un bosquejo en el que tenemos tres módulos y el bosquejo de abajo es una representación básica de lo que después se convirtió arriba en un producto terminado. Entonces podemos ver que la consola central tiene 4 gauges y aquí están arriba los 4 gauges y luego tiene 4 perillas, ¿sí? Y tiene esta geometría y este tamaño y se respeta en el producto final. Entonces, abajo está el sketch. Podemos ver, por ejemplo, que el volante está incompleto y eso es intencionalmente para poder dar énfasis en el tablero de instrumentos que está detrás del volante. Podemos ver que las ventilas o las salidas del aire acondicionado tienen este concepto de turbina de avión que tienen varios automóviles y se representa desde el bosquejo y después se termina materializando en el producto final. Entonces esa es la intención de un bosquejo. ¿Cuál es la diferencia entre un dibujo y un bosquejo? Aquí a la izquierda podemos ver un dibujo a mano alzada y aquí hay que hacer una diferencia entre un dibujo a mano alzada y un dibujo técnico, ¿sí? Eso es distinto. Un dibujo 2D, ya lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo que sea un dibujo a mano alzada o un dibujo artístico. Entonces, la diferencia entre un dibujo y un bosquejo. Bueno, que el dibujo no representa las geometrías de manera estricta o más apegada a la realidad, ¿sí? Y además tiene fallas en la definición funcional del producto. Por ejemplo, acá podemos ver que las agujetas no pasan por los ojales del zapato. A la derecha sí podemos ver que las agujetas pasan por los ojales. Es la función de las agujetas, ¿sí? A la izquierda no se representa eso, no es la intención. De hecho, pues podría ser eh, muy burda o inclusive no tener los ojales. Está la representación de las agujetas, ¿sí? Igual para la parte de la suela podemos ver que ni siquiera es simétrica o no aparenta ser simétrica y en el bosquejo sí podemos ver una línea que parece ser el centro del producto y como la suela es simétrica con respecto al centro. También ya vemos acá el logotipo del producto y es que el bosquejo lo buscamos hacer para vender nuestra idea y pues si tenemos ya un logotipo, una marca, hay que ponerla en el bosquejo, ¿sí? Y se usa mucho el tema de rotular para poder también mostrar información del producto desde el bosquejo. Entonces el bosquejo ya busca eh, mostrar rasgos técnicos del producto, enfocado en el diseño, en la apariencia del producto, haciendo, digamos, énfasis también en el funcionamiento. Aunque acá pues no está definido, por ejemplo, los materiales, ¿no? Y tampoco cuántas capas de piel va a llevar para que pueda suceder que se materialice este producto. Y si va a llevar la suela unida con costuras o con adhesivo. No se demuestra todavía eso acá. Esa es la parte del diseño mecánico. Bien, requisitos de un bosquejo. Debe de ser técnicamente correcto, ¿sí? Las dimensiones tienen que tener un sentido técnico y deben ser
lógicas y correctas. Debe de ser estéticamente atractivo. Recordemos que con este bosquejo queremos vender nuestro producto. Debe tener la escala adecuada a la hoja donde se plasme. Y bueno, no vamos a tener una hoja y el bosquejo así pequeño en una esquina, y tampoco lo vamos a hacer tan grande de tal forma que no se aprecien bien los detalles que querramos agregar en la periferia. Debe de ser suficientemente limpio, entre paréntesis prolijo, o sea que tenga un detallado suficiente para poder venderse correctamente. Vamos a ver aquí los pasos para poder realizar un bosquejo. Y vamos a comenzar con un objetivo en mente. Y eso es algo que tenemos que hacer en general, siempre. Que tengamos un proyecto, tengamos una tarea, hay que comenzar con el objetivo final en mente para poder llegar a ese objetivo exitosamente. ¿Sí? Entonces, el objetivo es crear un boceto similar al que se muestra en esta imagen que corresponde a una silla. Bien, paso 1. Vamos a crear una caja que pueda contener por completo al objeto. ¿Sí? Para fines de dimensionar la caja, vamos a mantener esta silla como testigo y vamos a ver estas líneas rojas que se empiezan a trazar aquí y forman un cubo, y dentro de este cubo, que es un cubo isométrico, cabe la silla o debe de caber la silla que vamos a generar. Y tenemos esta silla con la imagen de referencia solo para ver que medianamente cabe dentro de este cubo. No es un cubo que la contiene perfectamente, pero sí podemos ver que cabe ahí adentro. Vamos a quitar esa silla de referencia y dejamos este cubo. Y después nos dice, hay que reducir los espacios vacíos con líneas de construcción y líneas de trazado final. Entonces, para ello vamos a comenzar con estas líneas que se ven aquí en color gris, que nos van a ayudar a representar las patas de la silla, ¿sí? Primero estas líneas verticales y después estas líneas horizontales. Y con estas líneas vamos a trazar las líneas finales que van a representar las tres patas visibles de la silla, porque hay una cuarta pata que está detrás de la central en esta vista isométrica, ¿sí? Estas son las líneas verticales y después las líneas horizontales, y con ello definimos por completo las patas de la silla. Repito, una de ellas, la cuarta, está detrás de la pata central en esta vista isométrica. Enseguida tenemos las líneas para definir el asiento y después las líneas finales. Hasta aquí esto sería suficiente para generar un banco, ¿sí? Sin respaldo. Y vamos a continuar para poder trazar también el respaldo. Vamos a trazar estas líneas de acá también, horizontales, y después vamos a trazar estas líneas finales, verticales, y después estas horizontales, y después estas otras de acá. Y con esto ya podemos ver el respaldo de la silla. Enseguida hay que desvanecer las líneas o borrarlas por completo si es necesario, las líneas de construcción y el cubo. Aquí los voy a quitar por completo. Y finalmente hay que corregir los detalles que sean necesarios para tener este sketch final. Como pueden ver, las líneas no son perfectas, ¿sí? No coinciden en sus extremos, no son perfectamente paralelas, están en cierto punto incompletas, pero no es el objetivo de un bosquejo que quede perfecto, ¿sí? Sino que represente el tamaño general y la función principal del producto. Aquí tenemos la comparativa entre el bosquejo que se mostraba antes y el bosquejo que acabamos de producir. Ambos están bien, ¿sí? No es el objetivo con un bosquejo generar un dibujo perfecto, sino una representación suficientemente correcta para poder vender nuestra idea. Hay que contemplar el uso de escuadras. Y aquí dejo el link a un video en donde se explica con detalle
cómo apoyarnos con dos escuadras de un equipo de geometría básico para poder trazar la proyección isométrica de cualquier producto, en este caso de cualquier producto de geometrías rectangulares. También nos vamos a apoyar con papel isométrico, ¿sí? El papel isométrico se ve como se muestra en esta imagen y después cuando tenemos el producto plasmado en el papel isométrico lo vamos a ver como se muestra en esta imagen de la derecha. Aquí se alcanza a apreciar el cubo isométrico en el que cabe esta pieza y después está dentro del cubo la pieza. Y el papel isométrico ya tiene las líneas diagonales que habíamos trazado anteriormente en color gris tenue, ya están ahí. Entonces es más fácil trazar este producto en el papel isométrico por estas líneas auxiliares que ya están ahí presentes. Muy bien, ese es el tema en esta presentación y la tarea va a ser realizar un bosquejo de un objeto que tú elijas siguiendo los pasos que se mencionan en esta presentación. Acá vemos a la derecha un bosquejo de un sillón que tiene esta forma más curva que la silla, pero que igual se traza de la misma manera, siguiendo los mismos pasos. Instrucciones para la tarea son: 1. Debe de incluir el cubo isométrico, que se puede ver aquí y se puede ver en las diapositivas anteriores, y debe de realizarse en papel isométrico o mostrar las líneas paralelas de construcción con las que se van a apoyar para generar la geometría. Recomendaciones si no tienes práctica previa. 1. Considera una geometría con elementos rectangulares solamente, sin geometrías cilíndricas o geometrías irregulares. 2. Considera una geometría que solo tenga variaciones en 2 de las 3 dimensiones. Eso también va a ayudarte si no tienes práctica previa para realizar esta primera tarea. Si ya tienes práctica previa o si tú lo deseas así, puedes hacer el producto con la complejidad geométrica que tú desees. Es libre de realizarse en cualquier producto que tú escojas.